vamos a hablar de una de las colonias más ricas de la historia, y es muy probable que su nombre no les suene de nada. Hoy vamos a desentrañar los secretos de la colonia neerlandesa del Cabo, un lugar que parece remoto allá en el extremo sur de África. A ver, la idea que tuvimos por siglos, la que se enseñaba en los libros, era esta: que los primeros colonos europeos en el Cabo eran básicamente granjeros pobres, que a duras penas sobrevivían con un poco de pastoreo y algo de caza. Pero ¿qué tal si todo eso no fuera cierto? ¿Y si esa historia de pobreza fuera solo la punta del iceberg, una fachada que escondía una riqueza, casi inimaginable? Esa es la pregunta que nos va a guiar hoy. Ok, entonces la pregunta es, ¿de dónde salió esta idea del colono pobre? Pues, por más raro que suene, la idea viene de los propios colonos. Es que se la pasaban quejándose, pero quejándose en serio, con la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, la famosa VOC. Y claro, como vemos aquí, sus intereses no podían estar más opuestos. La VOC quería el máximo beneficio, y para eso ponía restricciones durísimas, precios fijos, cero libre comercio, en fin, era una economía donde los colonos no tenían casi nada de libertad económica. Y bueno, esta historia de que eran pobres se la creyó todo el mundo por mucho, mucho tiempo. Pero la cosa cambió cuando un historiador, inspirado por un artículo académico que casi nadie conocía, dijo: a ver, un momento, vamos a revisar esto. Claro, esto nos lleva a una pregunta súper importante. ¿Cómo se puede saber qué tenía una persona hace 250 años? O sea, ¿cómo se mide eso? Pues la clave está en un tipo de documento que es una verdadera joya para los historiadores: el inventario testamentario. Piénsenlo así: cuando alguien moría, la Cámara de Huérfanos hacía una lista detalladísima de todo lo que esa persona poseía. Es literalmente una foto perfecta de la riqueza de una familia en ese momento. Y ojo, no estamos hablando de un par de documentos. La investigación fue gigantesca. Se analizaron más de 2000 de estos inventarios del siglo XVIII. 2000. Todo para entender cómo era de verdad la economía de esa colonia. Bueno, y después de todo ese trabajo de hormiga, de revisar miles de documentos, ¿qué encontraron? Prepárense, porque lo que descubrieron le da una vuelta de 180 grados a la historia que siempre nos contaron. Y aquí es donde la cosa se pone buenísima. Miren esta comparación. Pobres, para nada. Las familias de colonos en el Cabo tenían, en promedio, 54 cabezas de ganado y 350 ovejas. Es más, tenían más sillas y hasta más cuadros en sus casas que la familia promedio en Inglaterra o los Países Bajos, que en ese momento eran las potencias económicas de Europa. Pero el dato más impactante, el que de verdad lo cambia todo, es este. Usando modelos económicos para reconstruir el PIB de la época, los historiadores pudieron comparar directamente. Y fíjense en el gráfico, el PIB per cápita de los colonos del Cabo era más alto que el de las zonas más ricas de Europa, como Inglaterra y los Países Bajos, incluso más alto que el del delta del Yangtze en China. Así que, en resumen, la conclusión es demoledora. Lejos de ser unos granjeros luchando por sobrevivir, los colonos europeos del Cabo estaban entre la gente más rica de todo el planeta en esa época. Pero claro, esto nos deja con una pregunta enorme, una paradoja. ¿Cómo es que se hicieron tan, pero tan ricos, con todas las reglas súper estrictas de la VOC? Y más importante aún, si nadaban en dinero, ¿por qué su economía no evolucionó? ¿Por qué no tuvieron su propia revolución industrial? Bueno, la receta de su fortuna tenía 3 ingredientes clave, y cada uno tiene su lado oscuro. Primero, tenían un mercado garantizado, los barcos de la VOC que paraban ahí. Segundo, tierra regalada básicamente, obtenida al desplazar a la fuerza al pueblo Khoisan. Y tercero, el pilar de todo esto, mano de obra baratísima, o sea, un sistema basado en la esclavitud y el trabajo forzado. Así que sí, eran ricos, pero estaban atrapados en su propia riqueza. Una riqueza construida sobre bases que simplemente no podían durar para siempre. Y eso nos explica por qué su economía se quedó estancada. Las mismas cosas que los hicieron ricos fueron las que les impidieron crecer. Hablamos de una desigualdad brutal, un sistema de esclavitud que quitaba la humanidad a la mayoría de la gente y por lo tanto no había incentivos para innovar. ¿Para qué inventar una máquina si tienes mano de obra esclava? No había forma de que de ahí saliera un desarrollo económico para todos. Pero los números, las tablas, el PIB, no cuentan toda la historia. Esta riqueza no apareció por arte de magia. Para entenderla de verdad, tenemos que ver su costo humano,
la historia de personas como Crotoa. La historia de esta riqueza comienza de hecho con personas como ella. Crotoa era sobrina de un jefe local khoisan y fue una figura clave al principio, trabajando como intérprete para los neerlandeses. Era, literalmente, el puente entre dos mundos. Pero la vida de Crotoa es un reflejo trágico de lo que le pasó a su gente. Pasó de ser esa figura central, ese puente cultural, a vivir una tragedia personal terrible y morir desterrada. Su historia personal es la historia de su pueblo, un pueblo diezmado por la guerra, las enfermedades y la pérdida total de su independencia. Aún así, su legado no desapareció. Es increíble, pero hoy en día miles de sudafricanos con los apellidos Simon o Simon pueden rastrear su árbol genealógico directamente hasta Crotoa. Es una conexión viva y directa con ese pasado tan complejo. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una reflexión final. ¿Cómo cambia nuestra percepción de la riqueza cuando conocemos la historia completa? Cuando entendemos no solo de dónde vino el dinero, sino cuál fue su verdadero costo humano.